según San Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Compartiendo siempre la palabra del Señor con su hermano que está a su lado, el que está al frente, el que está atrás, para que todos podamos tener la lectura de la palabra. Amén. Bien, voy a dar lectura entonces a estos versículos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos, ya se ha orado por la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ella es bendita en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero ciertamente nosotros somos los que tenemos que estar con nuestros oídos abiertos, ¿no es cierto? Con nuestro corazón dispuesto y nuestra mente, hermano, en este lugar para poder escuchar la voz de Dios, oír su palabra, no la palabra del predicador, sino la palabra de Dios, y poder entender por medio de su Espíritu Santo lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Amén. Queridos hermanos, la realidad es que algo muy serio está pasando hoy en día frente a nuestros ojos en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo en esta tierra. Y no es, hermanos, solo confusión, sino que es adoctrinamiento. Y digo esto, hermano, porque en las escuelas, en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, se está impulsando y se está empujando, hermanos, una agenda que celebra el pecado, que normaliza lo que Dios claramente ha condenado. Y ya no se habla, hermanos, de verdad, sino que se habla de tu verdad. No se habla de la verdad de Dios, sino que la verdad que pueda tener, hermanos, cada uno. Ya no se enseña, hermano, arrepentimiento, sino que ahora se enseña aceptación sin límite. Dios nos bendiga. Y lamentablemente muchos cristianos hoy están cayendo en esta trampa. Y hoy se espera que los creyentes aplaudamos el pecado. Se espera que los creyentes aplaudamos, hermano, la maldad. Se espera que los creyentes aceptemos, hermano, la ideología de género y transgénero. Que llamemos amor a lo que es la inmoralidad sexual. Y que guardemos, hermano, un silencio frente a lo que ofende a Dios. Que Dios nos bendiga. Y si no lo hacemos, nos llaman intolerantes, nos llaman fanáticos, nos llaman muchos hasta anticristianos, porque según ellos Dios es amor, y como Dios es amor, acepta absolutamente todo. Es verdad, el Señor es amor, eso dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Pero es verdad de que Él es un Dios santo. Amén. Y de que Él es fuego consumidor y de que Él no acepta el pecado. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Queridos hermanos, el enemigo de nuestra alma no solo quiere corromper la sociedad hoy, sino que busca confundir a la iglesia de Cristo. Y quiere que nosotros, los hijos de Dios, dejemos de hacer la voluntad del Padre para complacer al mundo.
Hoy en nuestra nación, aquí en Chile, hermanos, estamos a puertas de poder elegir un nuevo presidente que gobierne 4 años más. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos que ver justamente esto. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, no podemos avalar el pecado. No podemos avalar, hermanos, la ideología transgénero. No podemos, hermanos, avalar, hermanos, la maldad. Que Dios nos ayude. Por eso, hermanos, que el voto al candidato que usted vaya a dar, hermanos, tiene que ir a un candidato que no esté a favor de todas estas cosas. Porque si no, estamos siendo cómplices de todo este movimiento de maldad y de pecado, hermanos, en el Señor, nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, que muchos hoy, siendo cristianos, hijos de Dios, votan como un ateo. Siendo cristianos como hijos de Dios, votan como un impío. El Hijo de Dios que conoce la Escritura, que es salvado, que ha conocido a Dios, hermanos, se rige por lo que Dios establece en su palabra. No se rige por un color político, no se rige por ideales, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra. Que Dios nos bendiga. Y en este contexto, hermano, de la palabra del Señor, en los versículos principales que resuenan con fuerza, y estas no fueron, hermanos, palabras suaves, no fueron palabras para el mundo, sino que fueron palabras para personas religiosas, palabras para aquellos que pensaban que estaban bien con Dios, pero que en realidad nunca habían hecho la voluntad de Dios. Fíjese bien, hermano, lo que dice la Sagrada Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, yo deseo, hermano, dejar claro que este mensaje, esta prédica, o como usted quiera llamarlo, no es para condenar, sino que es para hacernos despertar, para que nos examinemos hoy a la luz de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, para recordar que el cristianismo no es solo un nombre, ni una apariencia, ni una rutina. El cristianismo es obediencia, es fidelidad y es caminar en santidad, aunque el mundo nos señale. Porque como lo dice claramente el Señor, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo los que hacen la voluntad del Padre. Alabado sea el Señor. Y ese es el llamado de Dios hoy, que volvamos al centro, que volvamos al núcleo, que dejemos atrás toda la fe, hermano, superficial, y que escuchemos con atención las palabras del Señor Jesús, y que permitamos de que esta palabra nos confronte hoy, que esta palabra nos limpie y que esta palabra nos alinee con su verdad. ¿Cuánto alaban a Dios? No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Amén. Estos versículos nos confrontan con una de las declaraciones más fuertes que Jesús hizo en su ministerio. Por lo tanto, es importante que notemos que estas palabras no fueron dirigidas a los fariseos. Es importante que podamos entender que tampoco estas palabras fueron dirigidas a los romanos. Estas palabras fueron dirigidas a personas que creían que conocían a Dios. Amén. Personas que creían que conocían a Dios. Personas que a simple vista hablaban el lenguaje correcto, usaban el nombre correcto y hacían obras que parecían espirituales. Pero al final el Señor le dice: nunca os conocí. Bendito sea el Señor.
Ahora, esto no se trata de gente que nunca escuchó el Evangelio. Aquí el Señor no está hablando de ateos. Acá el Señor no está hablando de gente pagana. Él está hablando de personas que decían Señor, Señor. ¿Se fija? Está hablando de gente que invocaba su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Está hablando de gente, hermanos, que oraba. Está hablando de gente que tal vez predicaba, que tal vez profetizaba, que tal vez expulsaba demonios, que tal vez hacía milagros, pero que no hacía la voluntad de Dios el Padre. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Porque hoy en día también vemos una fe superficial. Vemos una fe que habla mucho, pero que obedece muy poco. Se habla de Jesús en canciones, se habla de Jesús a través de las redes sociales, se habla de Jesucristo a través de conferencias bíblicas, pero se ignora su palabra. Muchos dicen Dios me bendijo, muchos dicen Dios me habló, muchos dicen Dios está conmigo, pero su vida refleja desobediencia y un conformismo espiritual. Pero la realidad de todo es que el Señor nunca estuvo impresionado por palabras bonitas. Él nunca estuvo interesado en multitudes que solo lo seguían por emociones. Recuerde que en una oportunidad Jesús se paró y dijo: ya no hay más pan, no hay más peces, no hay más milagros. Y toda aquella multitud que lo seguía dice que se fueron. Y quedó Jesús solo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque la gente lo seguía por un interés, lo seguía por una emoción, lo seguía porque le daba de comer. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Lo que Él siempre buscó fue obediencia. Y aquí en este pasaje lo declara bien y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Notemos algo importante, hermano, en esta hora. Jesús no dice que esas personas eran malas a los ojos del mundo. Jesús no está diciendo eso. De hecho, seguramente eran personas muy admiradas por sus pares, pero delante de Dios no eran conocidas. Y no porque Él no supiera quién eran, sino porque no había relación, no había comunión, no había obediencia. El Evangelio se trata de relación con Cristo. Se trata de relación con Jesús. No se trata de venir todos los días a la iglesia. Si usted no tiene relación, no tiene comunión, no tiene obediencia, de nada le sirve. Usted tiene que tener una relación personal con Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y la realidad es que esta expresión que dice Señor, Señor, suena tal vez piadosa, suena, hermano, reverente, pero cuando se convierte en una fórmula vacía, sin obediencia, sin fruto, se convierte en un autoengaño. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere lograr en este tiempo. Satanás quiere, hermano, que haya hoy una generación que se conforme con decir yo soy cristiano, pero sigan viviendo como un mundano. Una generación que diga yo soy cristiano, pero siga pecando. Una generación que diga yo soy cristiano, pero sigue viviendo como el mundo. Una generación que diga yo soy cristiano, pero siga delante de Dios como si nunca hubiese conocido a Cristo. Que hable de amor, pero no de santidad. Que use el nombre de Jesús, pero que ignore su autoridad. Por eso es tan importante que volvamos a examinar nuestra relación con el Señor, no por lo que decimos, sino por cómo tú y yo estamos viviendo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Porque como dice la palabra del Señor, Mateo 7, del 16 al 20, y Jesucristo dijo:
por sus frutos los conoceréis. La voluntad de Dios no es una opción. La voluntad de Dios es evidencia. Una de las verdades más ignoradas en la iglesia moderna es que la obediencia no es una sugerencia. Es una evidencia de que Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en mí, yo voy a obedecer su palabra. Es tan sencillo como eso. Si Cristo vive en mí, yo voy a obedecer. Pero esto hoy se ignora. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo no dijo: el que me ama hablará de mí, sino Jesucristo dijo en Juan 14:15, Él dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? ¿Viniendo todos los días a la iglesia? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios cantando muy lindo? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios predicando muy bien? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios ofrendando en cada servicio? No. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Cuando guardamos su palabra. Y la pregunta es hoy, ¿estamos guardando la palabra de Dios? Eso, hermanos, cambia todo, porque muchos se conforman con un cristianismo verbal, un cristianismo de apariencia, pero no de transformación. Muchos dicen Señor, Señor los días de culto, pero el lunes viven como si Él no reinara en sus vidas. El miércoles, el viernes y el sábado viven como si Él nunca reinara en sus vidas. Pero el martes y el jueves, que es culto general, y el día domingo, entonces dicen Señor, Señor. Y el Señor fue claro. Él dijo: solo entrarán al reino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De más está decir que eso no significa salvación por obras. No significa que cuando hay verdadera fe, aleluya, usted, ¿no es cierto?, va a hacer solo obras, pero sin seguir la voluntad del Padre, porque eso no le va a salvar. Las obras no salvan. La fe en Cristo sí salva, pero la fe y las obras van juntamente de la mano. Significa que cuando hay una verdadera fe, hay también una verdadera obediencia. Amén. Cuando hay verdadera fe, hay obediencia. Y donde no hay obediencia, lo que hay es religiosidad vacía. Alabado sea el Señor. Santiago lo dijo sin rodeo. Santiago capítulo 2 versículo 26. Santiago dijo allí: la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Porque una fe que no transforma no es una fe verdadera. Entiéndalo esto. Una fe que no transforma no es una fe verdadera. Es una imitación. Es una emoción. Es una religión sin espíritu. Y hoy en día hay muchos cristianos así, religiosos, con una fe muerta, con una emoción, con una imitación. Cantaron una alabanza o oración, entonces le tocó la fibra de la emotividad, le tocó la fibra de la emoción, y lloraron y creen que sintieron a Dios. Dios nos ayude. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Biblia no nos deja oscura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Se nos dice claramente que la voluntad de Dios dice que es vuestra santificación. Pregunto nuevamente, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es nuestra santificación. Que nos apartemos, dice el apóstol Pablo, de toda fornicación, de toda impureza.
es una de las áreas que más se está atacando hoy. Y el mundo promueve libertinaje sexual y le llama amor. Pero Dios a eso lo llama pecado. Por eso dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Y la palabra fornicación aquí quiere decir que te apartes de toda impureza sexual. ¿Cuánto alaban a Dios? La voluntad de Dios también es que le temamos y le sirvamos de corazón. Cuando hablamos de temerle a Dios, no estamos hablando de tenerle un terror a Dios. No estamos hablando de tenerle un miedo a Dios. El temer a Dios, hermano, es reverencia a Dios. Ese es el temor a Dios. Cuando nosotros le tenemos una reverencia, un respeto absoluto a Dios. El temor de dañar el corazón de Dios, el temor de pecar, el temor de hacer lo malo y dañar el corazón del Señor. Es una reverencia, es un respeto, hermano, a Dios. Que Dios nos bendiga. Santo sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, la voluntad de Dios es que vivamos en justicia. La voluntad de Dios es que amemos la misericordia. La voluntad de Dios es que caminemos nosotros, hermanos, humildemente con Él. Y esto nos lleva a una verdad que no podemos ignorar. Si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces no importa cuántas veces le digamos Señor, Señor, porque no estamos caminando con Él. Dios nos ayude. Queridos hermanos, el Señor no está buscando gente que lo aplauda hoy, sino gente que le obedezca. Amén. No busca fama, Él busca fidelidad. Porque decirle Señor y no someterse a su palabra es una total contradicción. Es como construir, hermanos, sobre la arena. Y ya sabemos cómo termina la historia, ¿no es cierto? Aquel que construyó sobre la arena, vino el viento, hermano, y botó la casa. Por eso, hermano, este no es tiempo para que nosotros juguemos a ser religiosos. No es tiempo para máscaras espirituales. Es tiempo de volver a la voluntad del Padre. Es tiempo de alinearnos con lo que Él ha dicho. Aunque el mundo no le guste, aunque seamos rechazados, aunque implique, hermano, perder tal vez popularidad, porque al final lo único que importa y que importará es esto: ¿hicimos la voluntad del Padre? ¿O solo usamos su nombre para justificar una vida desobediente? Muchos me dirán en aquel día, dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día. La falsa seguridad de los que dicen Señor, Señor. Y esto, hermano, sin duda, una de las palabras más aterradoras que el Señor pronunció, que dijo en el verso 23: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo que impacta, hermano, no es solo el rechazo, sino la razón del rechazo. El Señor dice: no hiciste suficiente, ni tampoco no eras perfecto. Lo que el Señor le dijo fue: nunca os conocí. Muchos dirán Señor, Señor, pero ¿qué dice el Señor? Nunca os conocí. Y esto nos muestra aquello, hermano, lo que define la salvación, que no son por obras externas, sino la relación verdadera que tenemos con Cristo. Que el Señor nos ayude. Aquí no se habla de personas que simplemente ignoraron a Dios. Se habla de personas que pensaban tener una relación con Él, pero que nunca en realidad la tuvieron. Hacían muchas cosas en su nombre, pero nunca caminaron con Jesús. Aquí el Señor no le reprocha su falta de ministerio, lo que le reprocha es su falta de comunión.
Y esto debe hacernos nosotros hoy reflexionar profundamente, porque no se trata de cuánto sirves, cuántas veces mencionas a Jesús en el día. Se trata de que si Él te conoce. Yo puedo llevar, hermanos, 40 años caminando en la iglesia. Yo puedo llevar 40 años predicando, pero ¿realmente conozco a Jesús? ¿Cuántos hoy en día, hermanos, que han predicado a Jesús, que han caminado en este camino, se han vuelto a la idolatría, se han vuelto, ¿no es cierto?, a sectas y están perdidos? ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Jesús. Eran meros religiosos, eran profesionales en el asunto, pero nunca conocieron a Jesús. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Se trata de que si tu vida ha sido realmente entregada al señorío de Cristo, porque usar el nombre de Cristo sin rendirse a su autoridad es vivir engañado. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. Amén. La palabra del Señor nos dice que muchos son llamados, pero en realidad pocos son los escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los que tienen relación con Jesús. Muchos son llamados, pero pocos son los que tienen comunión con Él. Muchos son llamados, pero son pocos los que conocen a Jesús. ¿Me entiende? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que hay dos caminos: el de la religión vacía o el de la relación genuina con Cristo. Y lo que marca la diferencia en el día final no es cuántas veces nosotros dijimos Señor, Señor, sino si realmente fuimos conocidos por Él. Eso es lo que marca la diferencia en el día final. Por eso debemos examinar nuestro caminar hoy. Y la pregunta es, ¿estamos conociendo a Cristo cada día? ¿Estamos conociendo a Jesús? Tal vez usted me dirá, hermano, pero que yo soy un buen predicador, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si estás conociendo a Jesús. Tal vez usted me dirá, pero que yo coordino excelente el servicio, pero la pregunta es, ¿estás conociendo a Jesús cada día? Y que tal vez usted me dirá, hermano, yo me levanto a las 6 de la mañana a orar, pero la pregunta es, ¿estás conociendo a Jesús? ¿Nos parecemos más a Él con el paso del tiempo? ¿Hay fruto real en nuestra vida? ¿Hay obediencia sincera? Porque el juicio no será por emoción ni por fama, será por fidelidad y será por relación con Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Muchos en aquel día se sorprenderán. Muchos estarán convencidos de que serán aceptados, pero serán rechazados. No porque no conocían el nombre del Señor, no porque no hacían obra, sino porque su fe no fue acompañada de obediencia verdadera. Y yo deseo que notemos que muchos en aquel día estarán tratando de justificar sus acciones o su falta de ella, hablando de lo que hicieron, no de quienes eran en Él. Muchos tratarán de presentar un currículum espiritual, pero donde no hay evidencia de una obediencia ni de una vida transformada por el Espíritu. Muchos se apoyarán en sus obras sin haber tenido una verdadera comunión y una verdadera relación con Cristo. El problema no fue que predicaron ni que echaron fuera demonios. El problema fue que vivieron en desobediencia. El versículo 23 lo confirma y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra maldad en el griego significa sin ley o rebeldía contra la ley de Dios. En otras palabras, el Señor los llama así no por lo que decían, sino por cómo ellos estaban viviendo. Y esto, hermano, es sumamente serio hoy,
Porque si no examinamos nuestra vida a la luz de la palabra, podemos caer en el mismo error que esta gente. Podemos involucrarlo en muchas actividades, podemos servir, podemos incluso tener éxito ministerial, pero si no hay obediencia genuina, si nuestra vida no da fruto, seremos encontrados falsos delante del Señor. Y la palabra de Dios no deja espacio para duda. Lucas capítulo 6 versículo 46, el Señor pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esta pregunta sigue vigente hoy también. No es nuestra profesión de fe lo que prueba que somos salvos, es nuestra obediencia diaria a Cristo, en nuestro arrepentimiento continuo, en nuestra comunión con Dios, lo que evidencia que somos verdaderamente de Él. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? Esto no es un llamado, hermano, al legalismo, no. Este es un llamado al despertar. Porque muchos están caminando hacia ese día confiando en una fe superficial. Pero llegará el momento donde cada uno será probado, no por lo que dijo, sino por lo que fue. ¿Ha escuchado el dicho ese que dice que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras? Hay un dicho en este mundo: tus acciones hablan más que tus palabras. En aquel día, hermano, no será por lo que dijeron, sino por lo que ellos fueron. Alabado sea el nombre del Señor. No por lo que aparentó, sino por cómo vivió en esta tierra para Cristo. Y ese juicio será personal. No será un juicio colectivo, no será algo denominacional, no será algo emocional, será delante del trono de Cristo, donde cada uno dará, dice, cuenta de sí mismo. Con esto quiero cerrar, quiero terminar. Amados hermanos, después de todo lo que hemos visto en esta hora, creo que queda claro que no estamos hablando de unos versículos cualquiera. Y definitivamente no es algo que podamos ignorar, no es algo que podamos suavizar. Aquí el Señor nos habla de lo que va a pasar en el día final. Él está advirtiendo con palabras claras que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ese tiene que mover nuestro corazón. Eso tiene que mover nuestro espíritu, tiene que movernos en esta noche, de que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque no se trata de cuántas veces asistimos a la iglesia, no se trata de cuántas actividades hicimos, se trata de que si realmente hicimos la voluntad del Padre. De si nuestra vida fue marcada por la obediencia a Cristo, si nuestra vida fue marcada por la santidad, si nuestra vida fue marcada por la relación verdadera con Cristo, y eso nadie más lo puede responder por nosotros. Yo sé, hermano, que este no es un mensaje tal vez muy efusivo o muy cómodo, o del cual nosotros quisiéramos oírnos, ¿cierto? Para que nuestra emoción, hermano, se despierte. Pero es extremadamente necesario, porque lo peor que nos puede pasar no es ser criticado por el mundo. Lo peor, aleluya, que nos puede pasar es estar engañado espiritualmente, creyendo que todo está bien cuando no lo está. El Señor no quiere una fe de palabra, Él quiere una vida rendida a Cristo. El Señor, aleluya, no quiere solo, hermano, que hablemos, Él quiere fruto en nosotros. El Señor quiere obediencia, Él quiere hijos e hijas, Él no quiere admiradores en su reino. Así que, amados hermanos, ahora es cuando tenemos que examinarnos. No mañana, no pasado mañana, no después, es hoy. Tenemos que dejar atrás todo lo que es apariencia, todo lo que es religión sin vida, y tenemos que volvernos al Señor con un corazón sincero, con un arrepentimiento real, con un hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Porque el día llegará, y cuando llegue ese día,
lo único que va a importar no es lo que dijimos, sino lo que fuimos. Y ese es el llamado de hoy. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, amén, para poder tener relación con Cristo, tener comunión con Dios y tener obediencia, vivir en obediencia, y que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Póngase de pie, vamos a orar.